Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Transporte de carga, caminos en riesgo, el tema de esta noche en Opinión 21, y para discutirlo nos acompañan tres personalidades a quienes me permito presentar. Él es el señor Elías Dip Ramé, quien es presidente nacional de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos. Elías, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También está con nosotros el licenciado Héctor Martín Gandini Estrada, él es comunicador y padre de Héctor y María Gandini Zamudio, jóvenes víctimas de un accidente carretero. Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y también está con nosotros el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, él es legislador del Partido Acción Nacional por Nuevo León y presidente de la Comisión de Transportes en la Cámara de Diputados. Diputado, bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, para ustedes el agradecimiento. ¿Y qué les parece si antes de entrar en esta materia vemos el siguiente material? El pasado sábado 9 de julio, un camión tolva de doble remolque de la compañía Sixa al servicio de la cementera Cemex impactó a 3 vehículos particulares a la altura del kilómetro 84 más 480. Derivado de ello, murieron 3 personas: Patricio Flores Meyer, Héctor Gandini Zamudio y Minerva León. Otras 5 resultaron lesionadas. En ese tramo carretero, conocido como Paso Express, en meses últimos, por lo menos 30 personas han perdido la vida en incidencias vehiculares. Este accidente reavivó el clamor de robustecer la normativa en torno al transporte de carga y, en particular, prohibir el doble remolque. Si bien la legislación ya se había endurecido en 2012, algunos grupos de interés como transportistas y empresarios lograron mantener unidades, pesos y dimensiones prohibidas en otras partes del mundo. México es el único país del mundo en permitir cargas superiores a 75 toneladas. 3 iniciativas legislativas de igual número de partidos políticos se encuentran congeladas en la Cámara de Diputados. A ellas se suman propuestas ciudadanas vertidas en espacios como change.org y las redes sociales. Todas coinciden en la urgencia de mejorar la seguridad de las carreteras para evitar la pérdida de más vidas. Héctor, me apena preguntarte esto porque sé que significa dolor para ti, pero también entiendo que es parte de la lucha que hoy te motiva. ¿Qué pasó ese sábado 9 de julio que cambió dramáticamente tu vida de un momento a otro? El 9 de julio iban rumbo a Cuernavaca mis hijos María y Héctor, con el novio de María, Julio, Minerva y Patricio. Atrás iban Héctor, Minerva y Pato. Julio iba al volante porque uno iba manejando, María iba de copiloto. Entrando al kilómetro 80.4 de la México-Cuernavaca, México-Acapulco, viene el doble remolque, se voltea, seguramente por algo de falta de pericia del chavo que venía manejando. 25 años, ¿verdad? No, debe tener como 34, 35. Por cierto, lo conocí hace un par de días en los juzgados en Cuernavaca. Es otro tema que quizás vale la pena abordar. Y el segundo remolque aplastó literalmente el coche donde iban mis hijos. Héctor muere instantáneamente, Minerva también, Patricio a los 4 días. María va saliendo, tuvo casi 2 meses en coma. En fin, después de esto nos dimos a la tarea de ver qué había pasado, por qué había pasado. La pregunta no era por qué a nosotros, sino para qué a nosotros, a final de cuentas, ¿no? Yo empecé a investigar. Empezamos a investigar. Los papás de Patricio, los papás de Minerva, en fin. Y dijimos, a ver, aquí algo no está bien. Yo hubiera entendido perfectamente si mi hijo, no puedo hablar por los hijos de los demás, hubiera ido borracho y se estampa de frente o de lado con un doble remolque. Me hubiera quedado yo callado. Pero no fue así. Y los hubieran, que no existen, no son ni para bien ni para mal. Un doble remolque mató a mi hijo, punto. El chofer, Chávez Corona se apellida el muchacho, yo no creo que en ningún momento haya salido de Hidalgo con la finalidad de matar a alguien. Por supuesto que no. Los choferes, hoy lo tengo muy claro,
son los menos responsables, si bien tienen responsabilidad, por supuesto, en los accidentes. Hablo del doble remolque, no me interesan otros accidentes, no me interesan otro tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque los industriales, quizá muchos de los transportistas, los presionan para que cumplan horarios, para que lleguen, y es sabido perfectamente que toman desde café hasta otro tipo de sustancias, no porque sean adictos o drogadictos, sencillamente para no dormirse, es una cosa elemental. Para aguantar las jornadas. Para aguantar las jornadas. Eso fue lo que pasó el 9 de julio, eso fue lo que pasó y eso fue lo que nos motivó a un grupo de ciudadanos de a pie a decir, hay que poner un orden. O sea, no está bien en esto, pero no quiero abusar de la palabra, si quieres vamos comentando el tema. Y tú, Elías, que conoces muy bien estas unidades, quizás puedas ayudarnos a entender qué pasa con esto que también conocemos como FULs, que se han convertido prácticamente en armas mortales. Mira, tengo 30 años defendiendo el derecho de la vida, la seguridad en las carreteras. No es algo nuevo que haya sido por el accidente que sufrieron tus hijos. Sin embargo, las autoridades no han atendido, no han medido el problema que ocasiona el doble remolque, o bien son omisas cuando se les presenta el problema. Este caso del doble remolque, que hoy en la actualidad hay 30 o 40 mil remolques circulando en las carreteras tipo full, que no es más que un 7-8% del parque vehicular. Estamos hablando, por los datos que la misma Secretaría da, el mismo secretario, 500,000 de vehículos motrices, estás hablando de esa cantidad de unidades. El doble remolque es una unidad que el operador, después de ciertas horas de trabajo, no es igual controlar un vehículo con un remolque que con dos remolques. No es lo mismo circular por una carretera donde el tráfico es prácticamente solo, como es en Australia, 8 millones de kilómetros, para una población de menos de 30 millones de habitantes. Inclusive yo he estado viendo cómo circulan allá. Muchas carreteras ni pavimentadas son terracerías. Van hasta con 3 remolques, pero no hay unidades. En México tenemos nosotros un crecimiento del parque vehicular en los últimos 50 años de aproximadamente el 300%. Y las carreteras, si han crecido, no pasan del 20 a 25%. Es ilógico esa necedad de querer meter las unidades donde el tráfico lo impide. ¿Qué pasa? Lo hemos visto con una serie de accidentes cuando el full con 80 toneladas o más viene en una bajada. Imposible detenerlo. Si el operador empezó con problema, que el camión se le empezó a ir, empezó a enfrenar, al rato se calientan las balatas y se convierte en frenos de atole. Ya no se detiene el vehículo. Lo vimos hace poco en la bajada aquí de Puebla, se llevó la caseta y mató 6-7 policías federales, ministerios públicos. Ese tráiler, ¿qué velocidad agarró? Ya venía sin control alguno. Claro. Pero como ese podía darles infinidad de accidentes. El de Uruapan, que se llevó también la caseta de pago, que mató 8 o 10 gentes y más de 30 o 40 heridos. El de la empresa Coppel, que se lleva la caseta de pago también en Nayarit y mata también 6-7 jóvenes, entre ellos una muchachita de 15 años, una esperanza olímpica con medallas olímpicas, le cuartan la vida. Y decir que no es peligroso, cuando todos los días en México hay 5, 6, 7 accidentes diarios de doble remolque. 4 personas en promedio mueren al día por... Es una cosa tremenda, que lo quiera uno disimular. El Federal de Caminos muchas de las veces dice un accidente de un tráiler, omite que dice que sea doble remolque. Y lo primero que dice, exceso de velocidad. No dice la carretera en qué estado estaba, qué tonelaje traía el vehículo, la carretera cumplía realmente para que esa un día pudiera circular en lo que la norma, que nunca estuvo de acuerdo con Natran como la aplicaron, quedara. La norma era para 66 toneladas. La aplicaron a 75,5. En la mesa éramos 39, Elías el único en contra. Nada más. Los demás, la verdad digo con todo el respeto que me merecen los funcionarios, no iban a ir contra su sueldo.
es la norma oficial mexicana número 12, ¿no? Es el comité consultivo, ¿sí?, donde se llevó a cabo la aprobación de la norma. Pero los dichosos panelistas que dicen que sean expertos, pues no eran expertos en su materia, pero no en la de transporte. Es lo que yo puedo decirte. Y diputado, estos 4 muertos en promedio al día, estas más de 1,000 fallecimientos en 2016, ¿no es una llamada de atención para legislar en la materia? Yo creo que tenemos una enorme oportunidad y sí es una gran llamada de atención para tratar de resolver un problema que tiene muchísimos años y que se ha ido empeorando en la inseguridad, en accidentes, en el transporte de carga en nuestro país. El índice de siniestralidad que tiene nuestro país en el transporte de carga es altísimo comparado con otros. Efectivamente, el tema de los fueles es un tema prioritario para nosotros. Tenemos 4 o 5 iniciativas. En la última reunión de comisión que tuvimos, hicimos un planteamiento a sabiendas de que el Senado va a tener un foro el día miércoles, al cual fue convocado un servidor. No nos queremos quedar nosotros simplemente con la información y los análisis y conclusiones que haga el Senado. Y estamos planteando en la Cámara de Diputados tener una reunión de trabajo con las 2 partes. Tenemos una gran información, nivel de información contradictoria entre unos y otros. Queremos que se expongan y que se debatan y que se acuerde. De forma particular, yo creo que esto se tendría que resolver a través de una norma oficial mexicana. ¿Sí? Le corresponde al Poder Ejecutivo resolverlo, porque el Poder Legislativo tiene que tener leyes abstractas y generales, porque si no nos convertiríamos nosotros en un generador de normas oficiales mexicanas o de reglamentos. Pero debido a lo delicado del asunto, en la Cámara de Diputados acordamos en la mesa directiva abordar el tema y tratar de abordarlo antes de que termine este periodo de sesiones. Hay que recordar que ahorita tenemos hasta el día 20 de diciembre para tratar nosotros de legislar, de reformar lo que se tenga que reformar a este aspecto, este asunto, pero es un tema que está en un alto nivel en la sociedad e interesados, y nosotros como tal lo estamos atendiendo. Y ya generamos que para un par de semanas vamos a tener nuestra reunión de trabajo, donde va a estar larga y vamos a decirnos lo que nos tengamos que decir, porque hay posiciones sumamente encontradas en este tema, ¿sí? Pero lo que todo el mundo coincide es que la infraestructura en nuestro país no ha crecido al ritmo que debería de crecer. Bien. Que el regulador, aunque ha ido mejorando, según algunas estadísticas que ellos muestran, no ha sido lo suficientemente fuerte para regular que no haya exceso de peso, que no haya exceso de velocidad, que no haya conductores en mal estado conduciendo, y tenemos que resolver y tratar de mejorar a través del marco legal con ayuda del regulador y llegar a estándares internacionales de siniestralidad en las carreteras en todo el ámbito del transporte de carga en nuestro país. Es lamentable el ranking en el que estamos, y también es importante que el presupuesto que se le otorga a la Secretaría, porque no le puedes pedir milagros a la Secretaría. Cada vez tiene menos presupuesto para supervisar que se cumpla con las condiciones físico-mecánicas, con el nivel alto de seguridad, con las horas de manejo. Te pongo el ejemplo de lo que pasa en Nuevo León. En Nuevo León tenemos 3 supervisores con una camioneta y una computadora para supervisar 6,000 vehículos que pasan diarios por mi estado. Y otra vez le vuelven a quitar recursos a la Secretaría porque no hay recursos. Yo creo que no se debe escatimar cuando se trata de la vida de los mexicanos. Hay un montón de tecnología en el mundo, en Europa. Te puedo decir que hay arcos que pasan y te dicen cuál es la configuración, qué peso traen, ¿sí? ¿Qué peso traen por eje? ¿Cuál es la velocidad? Y yo te aseguro que poniendo 10 de esos aquí en México, solucionamos en gran parte el incumplimiento de las normas. Y yo te aseguro que con eso, como ha pasado en todo el mundo, se reducen los accidentes, especialmente los catastróficos, en un 80%. Entonces, es un tema muy amplio que en la Cámara de Diputados estamos tratando de abordar con la mayor seriedad posible, y el compromiso que hicimos en la junta pasada de la comisión, que fue el jueves anterior, acordamos esa mesa de trabajo y acordamos tratar de resolver con un dictamen en el sentido en que así lo defina la comisión. Y me gustaría también agregar que hubo comentarios de parte de algunas personas en el que yo podía tener un conflicto de intereses, pensando
en que el fondo del asunto es lo más importante, yo ya dije públicamente y lo vuelvo a repetir, yo no voy a emitir voto alguno, ¿sí?, para demostrar que precisamente no tengo ningún conflicto de intereses. Lo que me interesa es que haya un debate de altura, con datos profesionales e información estadística, que también es otro problema. En México tenemos una enorme falta de información estadística. Mencionaron ahorita 4 personas diarias, ¿sí? Yo he tratado de coincidir con las estadísticas del Instituto Mexicano del Transporte, de la Policía Federal de Caminos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y no encuentras la similitud en esa y otras informaciones, que yo creo que eso es lo que vamos a ganar en esa reunión de trabajo. Vamos a traer las fuentes de nuestra información, y si hay que eliminar el doble remolque, lo vamos a eliminar, y si hay que modificar y ayudar con recursos económicos a la Secretaría para que pueda hacer frente a un problema que ha escalado cada vez más, lo vamos a hacer también desde la Cámara de Diputados, aprovechando que estamos en el presupuesto, que otra vez le vuelven a recortar personal y le vuelven a recortar personal. Y entonces, si todos estamos viendo que tenemos un enorme problema de seguridad, le quitas personal que su chamba es supervisar que todo el mundo cumpla con la norma, porque esa norma asegura que va a ser más seguro el tránsito de todas las configuraciones de transporte, porque hay un modelo piloto en el cual he estado revisando y es un porcentaje muy alto el que no cumple con la normatividad. Tenemos que asegurar eso. ¿Qué dice? Ajá, por favor. Déjame hacerte una pregunta. Sí. Tú eres el presidente de la Comisión de Transporte. Sí, escuché lo del conflicto de intereses. ¿Dices que no vas a votar para no en el dictamen o cómo? ¿El dictamen? Sí. Ok, te lo pregunto como ciudadano. ¿Eres papá? ¿Tienes hijos? Claro. Ok. ¿Tú estás a favor del doble remolque? No tengo posición sobre el doble remolque. O sea, ¿a ti te da lo mismo si hay o no hay doble de remolque? No, creo que me falta información suficiente. Es un debate que se requiere mucha más profundidad. ¿Cuántos años llevas de transportista? Desde 1993. O sea, ¿cuántos son? ¿23 años? 23 años. Y en 23 años, te lo digo con todo respeto, ¿no te falta información? Sí, creo yo que hay mucha información que... O sea, no puedes decir ahorita, estoy a favor del doble remolque o no estoy a favor del doble remolque. No lo puedo decir y creo que tampoco sería conveniente como presidente de la comisión. Okay. Ustedes sí dicen que no. No, definitivamente. Yo digo no al doble remolque. Yo le preguntaría a mi amigo diputado, en lo personal, no como presidente de la comisión, como transportista que eres, la pregunta que te hizo el señor, si la puedes contestar Como transportista tienes un interés definitivo que se eliminara el doble remolque porque habría más trabajo para los transportistas. Ese sería un interés mezquino y particular, el cual no comparto hacerlo de forma institucional. Esa es la respuesta como transportista, pero yo creo que aquí necesitamos visualizar primero seguridad, tema medio ambiente, competitividad al final. No podemos poner por encima la competitividad o el negocio de unos cuantos por el tema de seguridad. Hay que probar lo que se ha estado planteando y yo creo que todos teniendo la información necesaria vamos a llegar a las mismas conclusiones. Yo creo, si me permites... Por favor. Qué lástima que para ti sea más importante el negocio que la vida, por tu comentario de ahorita. ¿Por qué? Porque dices que la competitividad del negocio, las utilidades que puede tener el negocio. ¿Pero quién dijo eso? No, ahorita que estás en tu comentario... Yo dije perfectamente que como transportista estaría en contra del doble remolque. No, pero se no, mencionaba el tema pero- de la productividad, poner la productividad Primero ahí. seguridad, me refiero. primero seguridad, primero la vida. medio ambiente, claro. La vida y por luego delante. competitividad. Dije primero la seguridad, eso fue lo que dije muy claro. Pero luego hablaste de la competitividad. Claro. ¿Ves? Yo creo que la competitividad en ningún momento, ningún padre de familia, ni los dueños de las cervecerías o de las grandes empresas económicas del país, va a poner a su hijo en medio contra 100 millones o 1,000 millones de dólares que va a ganarse o lo que sea. Estamos diciendo la lo mismo. economía. Primero dije seguridad. Qué bueno. Medio ambiente y luego competitividad. Tienes que tomar en cuenta la competitividad como país también, ¿verdad? Pero primero seguridad. La norma dice muy claramente, la norma que nos rige, seguridad, prioridad, seguridad y competitividad en el transporte. No habla de la competitividad en la industria para nada. Que es lo de la Secretaría ha estado agarrando la competitividad.
que el desabasto. No hay desabasto tal, tú lo sabes como transportista, porque el 30 o 40% hoy en día de los transportistas nos regresamos vacíos, porque vas y tiras y no hay carga o tienes que esperarse. Si estamos hablando de un 7-8% de fulles y se desengancha un remolque, obviamente que ese 4%, 5% sobrante lo van a traer los que se vienen vacíos. Entonces no habrá desabasto en ningún momento, al contrario, será más efectivo el servicio, porque yo con 2 remolques entro a la ciudad, no hay ni donde desenganchar uno, puedo ir a tirar el otro, cambio y traigo mi remolque normal como se hace en el mundo entero y entro hasta la industria y con la seguridad, sin que tenga el problema de una unidad de 30 o 35 metros que hoy circulan en la carretera. Pero sin lugar a dudas, yo nada más quisiera abonar algo. El tema para nosotros en la Cámara, y lo hemos platicado en la mesa directiva, de competitividad, ¿sí? Nada tiene que ver con el fondo. Si nosotros tenemos la información suficiente, que los fulles son un riesgo para los mexicanos, no nos importa la competitividad. Vamos a ir en contra del full. Los felicito, Héctor, si es así. la Sí. información que hace falta aparentemente, ustedes, sus casos, sus hijos, ¿no es suficiente para...? Pues por ponerlo supuesto que sí. frente A ver, pero yo no quiero enredarme en el ping-pong de esta parte. El diputado dice, cosa que le respeto y casi le admiro, que no puede pronunciarse en estos momentos a favor o no porque es presidente de la Comisión de Transportes, ¿no? O sea, sería más o menos eso. No, sin haber O sea, escuchado todas si las has partes de la escuchado información. Porque ahí dirías, bueno, mi pregunta es, diputado, ¿cómo es posible que hayas aceptado ser presidente de la Comisión de Transportes del Congreso de la Unión siendo que eres transportista? Te pregunto a los ojos. Sí. ¿No hay conflicto de intereses? Hay un posible conflicto de intereses. No, pero no, te no, voy a no, ¿cómo? ilustrar. ¿Hay o no hay? ¿Vas a hablar tú o hablar yo? Vas a hablar tú. Ok. ¿Me preguntaste? Le queda la ¿Me contestaste? palabra. Adelante, por favor, Eso y la diputado. palabra. Sí. Mira, en el mundo, no nada más en México, ¿sí? Todas las comisiones, y te voy a dar ahorita 10 ejemplos para tratar de ilustrarte para que veas que no es un caso excepcional. ¿Quién preside la Comisión de Educación? Los maestros. ¿Quién preside la Comisión de Salud? Los doctores. ¿Quién preside las comisiones de medio ambiente? Normalmente los especialistas que han tenido grupos de asesoría. Y el tema del transporte, ¿sí? También lo preside normalmente gente que tenga que ver con cualquiera de los sectores, porque necesitas gente que tenga experiencia. Aquí y en todo el mundo. El conflicto de intereses se detona cuando tienes un beneficio directo por una acción. Hay tesis y jurisprudencia aquí y en otras partes del mundo. Fue algo que te evaluamos muy fuertemente en mi partido y te puedo decir que en las demás comisiones, en minería, normalmente gente involucrada con ese tema, con ese sector. Energía, está la gente de Pemex, está gente que trabaja en el gobierno federal. Es una práctica estándar porque necesita gente experta que conozca, que no les cuenten las muelas, que no vengan y los sorprendan. Entonces, a final de cuentas, el posible conflicto de intereses, en este caso, se daría primero que yo lo escondiera, ¿sí? Porque es posible. Se concreta hasta el momento que yo tomara una decisión con mi voto, donde yo tuviera un beneficio directo, y así está definido en la jurisprudencia de nuestro país, en los estados y en la federación. Yo creo que no se cumple, pero todavía más allá, ¿sí? En este caso en especial, precisamente para debatir sobre el fondo del asunto y no sobre mi persona, me estoy excusando, pero hay quien insiste en tratar de debatir mi posición en la presidencia en lugar de debatir en el fondo. Y yo creo que el interés ahí ya es distinto. Permítame hacer un corte, debemos de hacerlo. Lo invitamos a ser parte de esta conversación, súmese a ella, ya sabe, puede hacerlo a través de las redes sociales, si es por Twitter en @capital-21 utilizando el hashtag opinión21. Volvemos para hablar de las propuestas justamente las ciudadanas y también las legislativas que están ya en la Cámara en materia de regulación y prohibición de estos medios de transporte. Volvemos.